Saludos una vez más en este grandioso programa y podcast Cambiando el Guión. Como cada semana, con ustedes, Víctor de Olio, el compañero Carlos Jiménez y Rubén Geraldo, Titán. Buenos días, Titán en la casa. señoras y señores, chicas y chicos, damas y caballeros. Chiques también. Chiques. Claro, ellas. Bueno, sí, aquí hay audiencia de todo tipo. Como cada semana, como cada día, como cada hora, en fin, de acuerdo a la frecuencia que usted lo vea, estamos aquí con una entrega más de Cambiando el Guión Podcast. Dímelo, Rubén. Bueno, buen día, Rubén, aquí con ustedes. Mi gente, síganos en nuestras redes sociales, Cambiando el Guión 01. Rubén, ¿cómo que vino ahora con Se más? bañó. Con más... Mira cómo lo estoy escaneando de arriba abajo. No, señores, No, ustedes saben que y aparte de eso, día- como que está bañadito. Bañadito. ¿Te bañaste? ¿Te ¿Te fue bañaste? ¿Qué bien? pasa? Pues yo no me baño. ¿Te dio bien No, estos no. días, Rubén? Sí. Te dio bien. No, los ingresos están poco. Oye, No hay- no hay ahora, no, cuarto. señor, No, pero no hay aparenta que te bañaste. ¿Verdad? Aunque no lo haya hecho, pero aparenta Bueno, que mi te gente, bañaste. vamos a lo serio. Que vamos a... Pero estamos hablando de algo serio, la higiene. ¿Y quién está La higiene hablando cosas que no personal. se hacen serias? Por ejemplo, ¿con qué tú te vas? ¿Cuáles productos tú usas para bañar? Jabón de cuava. Bien. Uso unos rinces de champú que venden a 10 pesos en el colmado. Bueno, sí, más o Y menos. gelatina Daddy. De Esa es sobrecito. buena. 10 pesos. ¿Esa que me prueba a mí? Ya. ¿Es verdad? Ay, muchacho. ¿Y tú con Y qué te le bañas? compro... No, yo con jabón. ¿De ¿Pero cuava? de cuál? No, yo realmente... Cuava, no, ese cuerpo no es jabón de cuava. Soy un empresario. Está loco. Yo me ya baño con jabón de cuava. Mi gente, vamos a lo serio ya No, en esto. espérate. Ya, ¿Tú sabes Carlito. con qué yo me bañé? ¿Con qué? Jabón de cuava más una servilleta. ¿Usted sabe lo que es servilleta? Servilleta es algo que da la naturaleza, un producto con el cual se Sí, que estruja crece en persona. forma de bouco. Sí. Que cuando Eso usted lo se vende baña mucho. con eso... Chacho, Tú- no, se te va el pedazo. Sí. No, la mía salió limpia, por cierto. O sea, no nada Y que ver. las personas utilizaban eso, Carlito, era para limpiar trates, para Ay, mi fregar. madre. Para fregar. Sí, sí. Señor. No, pero Se al bañaban cuerpo le también. favorece Pero en Santo mucho. Domingo yo veo siempre ahí en los Lo semáforos venden. que lo venden, Sí. venden servilleta. Sí. No sabía que no Servilleta. Yo tenía un abuelo que cada vez que venía al campo se iba por los montes a recolectar todo eso y llevársela para la Pero hay capital. personas Allá que la con- repartía y la Ingreso, utilizaba. ¿no? Qué bien. Cuando Carlito decía servilleta aquí, quizás las personas que no conocen, que no nacieron en las zonas rurales, creían que era una servilleta de esa que venden Una industrializada. servilleta blanca, Una servilleta. Eso, pero no es eso, una mire, eso servilleta parece, también. hablando de forma llana, eso parece un estropajo de lavar trate. Lo único que con eso no se baña. Eso es Qué así. bien. Bueno, mi gente, hoy vamos a hablar de un tema. ¿De un solo? ¿Vamos a hablar de un tema? No, vamos a hablar de un tema general, ¿Cuál que que es usted el quiere hablar? tema que está acabando, no acabando, que se encuentra en la sociedad latente, que es la delincuencia y los abusos policiales. También la falta de educación que tienen los policías y cómo se enfrentan con la sociedad de manera general. Y la intolerancia. La intolerancia. A eso se le puede añadir la Ustedes ven intolerancia. que muchos policías quizás no tienen el conocimiento y se ponen a discutir con ciudadanos comunes implementando la fuerza. Eso es falta de que se ponga en práctica la nueva reforma policial del gobierno de Luis Abinader. Una reforma que va a cambiar los policías, que ya cambió y empezó a cambiar con el uniforme. Oye. Con el uniforme. Ellos dicen que al cambiar la imagen de la policía va cambiando la conciencia de Pero los seres aparte de humanos. ese cambio del uniforme, también hubo un cambio trascendental anterior al cambio del uniforme. ¿Cuál es? La parte económica. Ah, ok, también O sea, sí. el policía mínimo gana ya son $500. Y también dentro de ella se le incluyó un seguro premium. Premium, el mejor seguro. O sea, Y los otros beneficios que tienen en supermercado, en alguna entidad de transporte, Correcto. me parece que no pagan. Entonces, eso también le permite una transformación a la reforma policial. Ahora, lo que todo solución muy importante, Rubén. Pero tú sabes, yo entiendo que el cambio de la utópica reforma policial, porque para mí eso sigue siendo una utopía, debió empezar por la educación y la formación de la gente. Todavía no, ¿qué te digo? No puede ser aceptable que a un policía se le ponga traba en la institución para que se prepare académicamente. Y nosotros sabemos de agentes cuyos jefes, por ejemplo, no le dan ni siquiera un permiso para que desarrollen una profesión en la universidad. Conozco mucho. Entonces, yo creo que todo debe partir como requisito principal, todo policía sea profesional. Sí, que se Carlito, le permita pero- avanzar en cuanto a lo académico. Carlos, mira, si eso está pasando... Si está pasando, o sea, tú lo dudas. No, si está pasando, es un tema un poquito complejo por la razón de que yo estudié en Unicaribe Ajá. y dentro de Unicaribe estudiábamos con militares Sí. activos. Sí, Inclusive eran medio becados. sí. Entonces, no comprendo lo que tú dices, que si los militares le ponen traba. O sea, ¿de qué forma le ponen una traba si ellos pueden accionar
y mostrar los elementos de evidencia para poder llevar a cabo que están estudiando en un centro, en este caso, universitario. Sí, porque tú sabes cómo es la cultura del comportamiento en las instituciones del país. A lo mejor esos pocos, que no sé, porque yo conozco también que se preparan. Bueno, sí. Pero esos son caritas rosadas, pelitos buenos. No. Estoy hablando de lo que yo conozco. Ah, bueno, pues yo estudié con muchos muchachos que hoy son abogados Sí. y están dentro de la milicia. No pueden ejercer el derecho a su máxima expresión por limitantes que tienen, pero sí ejercen ramas del derecho. Como dice, no, Carlito, como dice Víctor, en la actualidad hay muchos policías que se están formando. Yo en la universidad tengo compañeros policías. Yo también conozco que policías que se están formando. Pero también hay un factor que incide. La policía no estaba siendo formada como en realidad debía ser formada. Hay muchos que no conocen la ley 590-16. Por tal razón ellos no aplican la ley como debe ser. Pero háblale al público cuál es esa ley 500 poquillo. No, esa es la ley que rige la organización policial. Esa es la ley que a través de ella los policías se organizan y conocen las funciones que deben tener y que no deben realizar. Pero aquí, en este país, muchos, por solamente tener el uniforme y por tener una pistola aquí, ya ellos creen que ellos son dueños del país y dueños de todo, que se quieren llevar el mundo por delante y abusan. Pero como dice el compañero, si hubiesen tenido una formación mejor, la sociedad se manejara de otra forma. Entonces, las autoridades, los ministros que tiene la policía, el ministro, la ministra de Interior y Policía, lo que tiene es que tratar de mejorar la formación policial, que no solamente sea de la boca para afuera, que no solamente sea que se quede en una estrategia publicitaria que el gobierno ponga para que la población conozca. Tiene que ser algo que se dé en el campo, que se dé, que cuando tú veas un policía, tú te sientas seguro. Exacto. Cuando tú veas un policía, tú te sientes identificado y con seguridad. Pero aquí en este país, cuando tú ves un policía, a ti lo que te da temor, o me va a atracar, me va a balear, o me va a matar. Eso es algo que no debería ser así, porque ellos tienen entrenamientos y preparaciones por la Policía de Colombia. Colombia era uno de los países más inseguros. Y mira cómo es, la Policía de Colombia es una de las más respetadas. Y donde las personas ven un policía de Colombia, se sienten seguros. También están policías como países desarrollados. No podemos comparar países desarrollados como Suiza y como España, Estados Unidos, donde la policía se respeta. Pero si iniciamos tomando referente como formación de policías dominicanos que van a aquellos países, podemos ir cambiando un poco a poco. Cambiando el guión, ¿verdad? Pueden ir cambiando cambiando el guión. guión. Hace un poco tiempo yo estaba charlando con un compañero y él decía, tú no puedes ponerle el ejemplo de la cultura japonesa aquí en República Dominicana. Y yo le dije, por eso estamos como estamos. Si nosotros tomamos las cosas buenas de aquellos países desarrollados, así el país nuestro se va mejorando, se va desarrollando y vamos cambiando. Podemos tomar los hábitos de aquellos países que han implementado cosas que son favorables para su ciudadanía. Y así es que vamos a mejorar y a desarrollarnos como país. Mira, yo vuelvo con el punto que toqué cuando empezó este episodio. Y es que debe ser prioridad, debe ser requisito que los policías obligatoriamente vayan a una universidad a hacerse de una profesión. Que la policía incluso haga acuerdo con instituciones académicas. Porque yo creo que muchas de las barbaries que pasan, donde involucran policía, están relacionadas con eso, en que todos sabemos por qué un joven se engancha a la policía. Eso no es un misterio en este país. Se engancha a la policía porque es la forma más fácil de sentirse un poquito independiente económico, de salirse, qué sé yo, de sentirse más productivo, libre y sobre todo por proyectar un respeto que quizá no lo consigue siendo un estudiante muy activo o entendiendo ellos por otra profesión, pero necesitan satisfacer esa necesidad de manera rápida, o sea, que la gente lo reconozca, que lo respete. Entonces ven la única vía como engancharse a la policía. Y vuelvo y digo, yo conozco muchos policías que quieren salir adelante, que quieren educarse paralelamente a la preparación policial. Sin embargo, enfrentan muchas trabas, Víctor. Sí, porque son trabas que uno sabe que son elementos que siempre estarán ahí. Ahora, la policía como tal tiene convenios con universidades del Estado.
Tiene mucho convenio. Tiene mucho. Inclusive Bueno, pues a entonces los- si tiene los convenios, que se lo ponga como requisito obligatorio, que todos bueno, los policías ya tienen que eso- Ya prepararse. es una condición que la nueva reforma debe establecer. Un elemento obligatorio para la formación. Inclusive los académicos tienen ciencias militares. que le dan Así a es. ellos. Sí. Entonces, eso es Son una licenciados formación- en ciencias militares. Correcto. Entonces también le dan una formación estricta. Sí, pero yo me refiero, Salen yo con me refiero calidad. a todos los policías. Pero correcto, o sea, ya tú dices los uniformados, como ellos lo llaman, los grises. Los grises. ¿Verdad? Pero entonces ahora sería azul. Azul. Azul gris. Mira, Yo sigo viendo oye, más Carlito, gris que azul en Oigan, la calle. Víctor y Carlito, Usted- también un digo, factor. más gris que azul. Sí, porque Bueno, todavía ya- eso es gradualmente. Oigan, correcto. otro factor que influye en eso, a veces quizás la ley orgánica de la Policía Nacional te permite estudiar, pero hay un jefe, un general, ya me que tú le entendieron, caíste ya me mal entendieron. y no te da el permiso. Esos son los jóvenes que yo conozco que estaba no le en dan una ese permiso clase para prepararse. que un policía le escribió al maestro y le dijo, profe, discúlpeme que no puedo llegar a la clase hoy porque me trasladaron y el jefe no me permitió llegar a tiempo a la universidad. Entonces. Son jefes que tú le caes mal y no te permiten tu preparación. Hay gente que ellos creen que son ellos los únicos que pueden mantenerse y Pero superarse. precisamente por eso la reforma debe contemplar dentro de sus acápites algún tipo de elemento que le permita a ese militar que es de rango inferior, que ya está en una universidad. O no militar, porque los policías no son militares. ¿Qué son entonces? Policías. Pues son militares, no, No, están dentro no, de la no, uniformada. no son militares. Bueno, Los ya- militares son otro, un policía. Bueno, está bien, entonces está correcto, está la policía. Los civiles y los militares. Está bien, perfecto. ¿Qué Entonces, ganamos? Admítelo. correcto. Entonces, esos policías que están dentro del sistema y la reforma policial que se va a hacer, entonces se debe contemplar acápites dentro de ella, que si usted como policía del Estado ya está inscrito en una universidad, pues Exactamente. entonces ya su condición debe ser un poquito más flexible Exactamente. en cuanto al traslado o no. Exactamente. ¿Entiende? Y si existen elementos de gravedad mayor que usted incumple dentro de la policía, pues entonces ya elementos también que en la misma reforma se deben establecer. Entonces, la condición que se hagan para que la reforma policial sea un éxito debe iniciar con la formación. Porque inclusive podemos ver la falta de formación. Culpamos en este caso la parte de la policía como una herramienta que es que estamos ahora bajo el diálogo, pero también la población tiene sus consideraciones también de indisciplina. Porque recientemente pasó un caso en la República Dominicana en una bomba de expendio de combustible. En la Charle, Santo Domingo. me Correcto. parece. Donde un militar, en principio se decía que eran 2 militares. Un policía Pero y resulta un que era civil. un policía y un civil que lamentablemente perdieron la vida por una incomprensión. Una incomprensión que pudo ser evitada bajo un diálogo. Discúlpame, tú llegaste primero, yo segundo. No importa, o sea, el orden no debe alterar el producto. O sea, el hecho de que usted haya llegado primero y usted de segundo no le implica que debemos los dos jalar por nuestra arma de reglamento, en este caso el del policía, y el otro entonces, como civil, se acaloraron y ¡pam! Se dispararon, se mataron. O sea, Lamentablemente. dejaron dos familias huérfanas, dejaron dos familias en luto por completo, dejaron una sociedad consternada por una mala comprensión de una acción que se debió evitar. ¿Entiendes? Entonces, esos son elementos que se debe trabajar dentro de la reforma, la comprensión, usted como ciudadano, usted como militar, que está llamado al orden. Si ese ciudadano llegó con una acción indebida, se supone, por su investidura que usted ostenta dentro de la sociedad en contra, o no en contra, sino a igual que ese ciudadano, decirle, mire, ciudadano, no hay problema, pase. Prevenir, porque a eso es que está Gentilmente, llamado. Correcto, gentilmente pase. También usted está llamado que si ese conflicto se está armando entre dos particulares, entre dos ciudadanos, también usted como militar debe estar llamado también a poner el orden en esos ciudadanos. Es la formación que se requiere en estas condiciones. Es formación. La formación es fundamental. Si no tenemos formación, somos simples animales. Veía la serie de La Casa del Dragón, que le decía uno de los grandes pensadores que estaba dentro de la serie, que era Tyrion Lannister. Decía Tyrion que le hacían preguntas respecto a qué son las leyes, a qué son inclusive
las normas. Él decía, si no tenemos leyes y no tenemos normas, somos simples animales. Sí, porque esa es la diferencia de los animales irracionales. Pues hay que tener reglas, hay que tener normas para poder regir. Entonces, la parte de la milicia debe estar enmarcada en esas formaciones que deben ser intrínsecas a los militares. Si usted tiene un jefe militar más alto de rango que le quiere presionar, hacer lo que tú dices, Rubén, en cuanto a que ese militar debe ser atropellado los intereses, pues entonces usted debe recurrir al organismo superior para que entonces sea atendido. Antes existían los tribunales disciplinarios militares, ya el derecho común lo ha derogado y han establecido entonces que los militares se juzgan lamentablemente en tribunales comunes. Realmente, o sea, debemos establecer parámetros y diferencias en cuanto a la formación militar, en cuanto a la ciudadanía. Mira, yo a veces le llamo a la reforma policial utópica porque precisamente las calles están llenas de policías con comportamiento como ese de la bomba de la Charlie. Policía que lo que menos ellos hacen es prevenir las desgracias, crear el desorden, armar el caos, perseguir lo que no tienen que perseguir, estar donde no deben estar. Molestando a quienes no deben molestar, sobre todo en la carretera. Yo creo que todos nosotros hemos sido víctimas de policías que te paran, incluso la forma de abordarte. Se proyecta su falta de educación, su ego inflado, su deseo como de demostrar, como de imponer su autoridad como de lugar. O sea, no. Sean policías. Hey, tú sabes que yo quería ser policía antes. ¿Cómo va a ser? Sí, cuando yo no tenía tanto nivel de madurez, pero cuando comencé a ver el comportamiento de la policía de aquí, porque mi deseo de yo ser policía salió de la influencia de la policía de Nueva York. De una u otra manera, uno veía en series y en películas el comportamiento de esos policías, y era tan fuerte la influencia que a mí se me olvidaba el comportamiento de la policía de aquí. Pero cuando comencé a madurar y a ver eso, se me salió ese deseo y dije, wow, pero esta es la policía que yo puedo ser. Este es el tipo de policía que yo podría ser en mi país. El prototipo se te fue a la... se te fue a la pique. A la M. Pues no. Mire, muchacho, esto de la Policía Nacional, vemos que hay limitantes, pero la Policía Nacional ha mejorado a partir del 2021, cuando el gobierno del presidente Abinader lanzó la nueva reforma, la nueva Policía Nacional. ¿Por qué? La policía viene con un arraigo desde la era de Trujillo, y es que en esta época los policías solamente implementaban su fuerza y hacían las cosas a la mala. Pero todavía la Policía Nacional tenía un bajo salario, que eso era algo que supuestamente por eso ellos hacían el macuteo que hacen y quitaban pesos. En esta gestión del presidente Abinader, su salario ha mejorado. Ellos cobran como $500, creo yo, $500, un buen seguro y también nuevas oportunidades para que la sociedad vaya tomando un poquito más de confianza con la policía. También a los militares, como son los guardias, se les ha cambiado también para que ellos, cuando los que están en la frontera, se mantengan más tranquilos allá, más seguros. La Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, todos esos servicios de los policías han mejorado, pero como dicen ustedes, el comportamiento de muchos, porque no vamos a decir que son todos, muchos policías, así como hay policías malos, hay policías buenos y hay jefes buenos también. Sí, claro. Pero eso es normal. Muchos se mantienen en la calle, sigue el macuteo. Pero dime tú también, siguen buscando los esos pesos. mismos militares y policías siguen quitando. Que estamos aquí cerca de la frontera, que paran traficando haitianos. Eso es así. O que ilegales. han destituido mucho. Que han destituido mucho. Trayendo también cigarrillos, trayendo contrabando de la frontera. Carlito estaba diciendo acá, hace un momento de que él quería ser policía. Yo hice hasta mi papeleo, como decimos popularmente, para ingresar a la policía, pero la madre mía
decía, no, te van a matar, mi hijo. Tú sabes que siempre decía que los oye policías lo matan. Oye el Te concepto. van a matar, Sí, o sí. los atracadores y De todo, temor. te van a matar. Decía la vieja y eso mía. desde hace años, eso no es de Muchos ahora. años. Entonces el padre mío me enfocó en otros asuntos. Gracias a él, gracias a ellos, estamos en otros caminos. Y eso me ha puesto a analizar que yo estaba viendo una película y en esa película yo veía como los generales y coroneles de aquella época manipulaban a sus subalternos, los mandaban a cometer hechos delictivos y ellos se lucraban. Y cuando se podía salir a la luz información de que era un jefe de eso, tiraban a uno de esos de ahí, tú vas a cumplir tantos años de prisión, yo te saco luego de eso. No sé si eso en la actualidad ha mejorado, pero se dice que detrás de la policía, como funcionaba era antes, es que los jefes mandaban a cometer actos delictivos y luego se limpiaban condenando a un inocente de eso. Tú escuchaste también el caso de un policía que le llamaban Gatillito y también uno que fue La Soga. Esos tigres eran sicarios de la policía, cometían actos de delincuencia y eso es lo que nosotros no queremos, que la policía continúe así. Queremos que la policía mejore para bien, que mejore para la sociedad completa, que mejore para que los ciudadanos tengamos un cambio y nos sentamos seguridad en la calle cuando veamos un policía. Eso es que yo quiero, que la policía se reforme. Como dijo Víctor hace un momentito, donde ese acto de ese policía con ese civil en una bomba por la falta de educación, que no sucedan hechos como estos, que cuando un policía ve a un civil, no quiera que porque tenga el título de que él es policía y tenga una pistola, quiera amenazarme a mí o querer matarme. Eso es lo que queremos. Correcto. Eso es la idea. La parte que tiene que ver con la reforma policial se debe marcar es en un elemento real, o sea, en algo que sea evidente, que la población lo asimile, reconozcamos nuevamente la confianza. Claro. Esa confianza que ha sido perdida y que nosotros como entidad propiamente civil nos sintamos asegurados con ellos. ¿Por qué? Porque es que no es la verdad que la policía y los militares continuarían en acciones indecorosas y en vez de aumentar el ánimo de la población, lo que hagan es que disminuyan ese ánimo de forma muy negativa. Claro, que lleguemos al punto de que cuando un hijo le diga a su padre me quiero enganchar, que lo aplaudan. Y que ellos, bueno, enganchar en República Dominicana, para los quienes nos escuchan en otros, nos ven en otros países, es afiliarse a la institución, estudiar en la policía, que la familia le aplauda y que sean ellos mismos que lo lleven a integrarse, sí, a los centros, sí, y que le brinden todo el apoyo, que no sea igual que antes. Claro, inclusive esas partes de los militares, la policía ha estado muy ventilosa en la parte de la familia, de reclutamiento de los militares, y que muchos jóvenes que yo conozco hoy en día que tenían sus condiciones de muchachos pero no tenían poca oportunidad, la policía le está dando esa oportunidad de ser parte de sus miembros, y es importante que esos jóvenes sean resarcidos directamente de que vienen de una sociedad que tiene sus condiciones y luego entonces entran a la milicia, muchos con esa maña actúan con la misma condición que tenían afuera y actúan desde la policía. Pero lo ideal sería que esa reforma que vienen desde fuera entren a cambiar guión a la policía. Exacto. Cambien el guión. Que no mantengan el guión de cuando el dictador. No, correcto. Cambien el guión. Cambien ese bendito guión, por favor. Así es que, señores, están depurando. Claro, así que todo por hoy. Agradecerle a ustedes por su gran exponencia sobre defensa, sobre todo elementos, no una crítica, sino una forma de llevar a cabo la concientización ciudadana. Para que todo mejore. La concientización, correcto. La concientización también dentro del elemento militar. Lo que acabamos de hacer se llama exponencia. Exponencia, se llama intervención. Unos expositores que cambian el guión del panorama y el pensamiento. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Independientemente de eso. Y recuerden, miren, que independientemente nosotros comenten, compartan, den live y sobre todo, llénenos de críticas constructivas, apoyen este gran proyecto que es de toda una comunidad empoderada. Esta es su plataforma. Cambiemos el guión. Gracias, Rubén. Gracias, Carlito, por acompañarnos una vez más.